¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos como cada lunes a su taller de historia de México, que aquí nuestro club, el Yucatán Country Club, nos proporciona muy detenidamente. Saludos a todos los socios del Yucatán Country, porque me da mucho gusto saludarles, ver que ustedes están pues viendo estos talleres, tanto los que están en Mérida, aquí en Yucatán, como todas las personas que nos ven desde otras partes de México, de América y del mundo, porque pues nos han llegado saludos desde Australia, Alemania, España, no sabía que en España nos veía, Francia, como siempre le mandamos saludos al Albí, nos ven desde Albí, y de nuestros hermanos de América del Sur, nos ve Colombia, nos ve Ecuador, okay. Nos manda saludos a Ecuador desde la mitad del mundo, así es, okay. Saludos a nuestros amigos los ecuatorianos, Bolivia, y evidentemente los Estados Unidos de América que nos ven, Canadá, y de México, de mi México querido, okay, al que tanto amamos, como decía aquella antigua canción de Pedro Infante, ¿no? Que México, aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. Y pues saludos a todos los de Puebla, de Ciudad Cerdán, de Aguascalientes, de Zacatecas, saludos mucho a los zacatecanos, Mazatlán, okay, el queridísimo puerto de Mazatlán, que tengo gratísimos recuerdos de cuando he estado ahí, comida deliciosa, okay. También saludos mucho a Guadalajara, la perla de Occidente, okay, mis amigos de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, okay, saludos a todos, de Tampico, de Tamaulipas, de Veracruz, de Cancún, que también se encuentra muy cerca de acá de nuestra querida Mérida, desde donde transmitimos este taller. Y en fin, sería grandísimo enumerar a todos: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, Aguascalientes, que ya mencioné, Toluca, el Estado de México, desde Cuautitlán, okay. Saludos desde Cuautitlán, okay. Me da mucho gusto que también nos vean desde ahí, de la Ciudad de México, mis grandes amigos de la Ciudad de México, okay. Muchas gracias a todos, Guerrero, en fin, nos podemos pasar media hora saludando a todos, pero saben que todos pues son bienvenidos, y el gusto principal es que mientras más gente sepa la verdadera historia de México, más podemos cambiar nuestro entorno, nuestro país. Pues bien, vamos a continuar con estos temas tan importantes y tan poco conocidos y escondidos adrede, porque información hay, y mucha. Lo que pasa es que no nos la han escondido o nos la han tergiversado, porque durante mucho tiempo, de hecho se puede decir que todo el siglo XX, la idea era crear un sistema único, de un partido único, que emanara del movimiento revolucionario y que justificara y comprendiera todo lo que pasó en ese momento, tergiversando y adaptando las cuestiones. Pues bien, vamos a continuar. Ya comentamos en que Carranza se había ido a Veracruz y desde ahí pactaba con los norteamericanos. Bien, vamos a ver primero. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. El rompimiento de la Convención de Aguascalientes, cuando Carranza no acepta los acuerdos de esa convención a la que él mismo había convocado, y se traslada a Veracruz. Okay. Vamos a ver qué ocurrió, porque hay otra reunión, hay otra reunión con los empresarios norteños, de la que vamos a hablar ahorita. No solamente la de Coahuila, que fue la importante, no, hubo otras. Y obviamente el esquema veracruzano era importante, porque ahí dos cosas se unificaban, independientemente de que Carranza quisiera imitar a don Benito o no. Dos cosas se unificaban ahí para Carranza. El mar, porque en el peor de los casos que le fuera mal, y podía irle mal, porque Carranza sabía perfectamente bien que Villa era el mejor estratega y que tenía las mejores armas y podía vencerlo, pues agarrar mar e irse, salir del país. Al fin de cuentas, aunque fingía como presidente, se autonombraba primer jefe, pero no lo era. Y segundo, era la zona petrolera. Era importante venderle a los norteamericanos miedo. Miedo y al mismo tiempo futura protección. Es decir, Carranza era auténticamente un zorro.
Por eso dicen por allá que más vale, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Okay? Y Carranza, ¿okay?, sabía que le debía vender a los gringos miedo de que si llegaban ahí las tropas bárbaras de Villa y Zapata, no iban a entender ni a respetar las concesiones petroleras que desde el Porfiriato se habían dado a los norteamericanos, ingleses y franceses y holandeses. No lo iban a respetar. Y dos, los iba de tal manera a convencer, y pensaba hacerlo, y sí de alguna manera lo va a lograr, para que lo apoyen. Porque decía, si ustedes me apoyan y yo gano, ustedes tienen la protección mía y de mi gobierno, que somos de un top más elevado, somos más cultos que esa bola de bárbaros que quieren cambiar el esquema mexicano. Además ellos son socialistas, son agraristas, no van a entender nada. Nosotros los entendemos porque somos empresarios. Esa doble idea es la que Carranza va a vender a los norteamericanos que se encontraban, obviamente, en todo el territorio veracruzano, porque estaba lleno de pozos petroleros, desde Poza Rica hasta casi Tabasco. Toda la región huasteca y todo lo que viene siendo el estado de Veracruz, que es un estado largo, pues ahí estaban los petroleros. Y ya estaban allá muchas oficinas de la Huasteca Petroleum Company, de la Standard Oil y otras más, de Rockefeller, de McDohen y todas ellas. Era ese chiste. Era importante para Carranza y para los empresarios norteños que los norteamericanos se decidieran a apoyarlos a ellos y dejaran en el mercado negro o mercado blanco o el mercado del color que sea, de seguirle surtiéndole armas a Villa en el norte. Porque Villa, obviamente, se surtía de las armas que le daban los norteamericanos. Por eso Villa tenía un armamento que envidiaban los carrancistas. Y después de todo este tejemaneje que ya vimos, que estamos viendo, y después de las famosas leyes de reforma, entre comillas, que dictó Carranza en enero de 1915, ya estando en Veracruz para emular a Juárez, porque eso fue lo que hizo, la ley agraria para quitarle la legitimidad a Zapata, la ley del divorcio, la ley del municipio libre, que comentamos en clases antepasados. Carranza va a gozar de la protección de los empresarios petroleros norteamericanos, pero con una condición. Si ganaba y los norteamericanos le iban a apostar a él, tenían Carranza la obligación de concederles a los norteamericanos la explotación indefinida, ilimitada y la concesión total por 99 años más del petróleo mexicano. Carranza no estaba para añagazas en ese momento. Necesitaba el apoyo. Villa se había convertido en el dueño del Bajío. De Zacatecas hacia Guanajuato y Querétaro, el dominio de Villa era totalmente conocido. Y el más importante, rodeando la Ciudad de México, entre el Estado de México y el Estado de Morelos, los zapatistas apoyados por los villistas. Mientras que los carrancistas no estaban viendo una. Porque en ese momento de 1915, el que estaba ganando era la convención. O sea, los convencionistas, el grupo de Villa y de Zapata. Entonces, si la guerra no daba un giro a favor de Carranza, ahí quedaba la idea de los empresarios norteños de secuestrar la revolución. Y aquí viene, la segunda parte de que nos habla Alejandro Rosas. Cuando ya Carranza se ha entrevistado con los representantes de las compañías petroleras, va a citar una nueva reunión. Una reunión, que se llevó a cabo en una casa entre Córdoba y Orizaba. De nuevo, con casi los mismos que habían participado en la reunión de Coahuila. Para que Carranza les informara lo que iba a pasar. ¿Y qué iba a pasar? Carranza se comprometía a entregar el petróleo a la victoria carrancista. Porque pensaban ganar. 2,
Los norteamericanos se comprometían a venderle, no regalarle, pero ellos no regalan nada, venderle armas al grupo de Carranza y cortarle la venta de armas, aún en el mercado negro, a Villa. Esto emparejaría la situación. Pero además los Estados Unidos reconocerían como una especie de ejecutivo, no presidente, al primer jefe, a Carranza. Y por lo tanto, al reconocer a Carranza, era el que le iban a pasar el apoyo y no a Villa. O sea, los norteamericanos iban a abandonar a Villa para empezar a apoyar a Carranza. ¿Qué tanto les interesaba el petróleo? Que iban a abandonar a un cliente seguro como lo era Villa para otro que no tenía todavía lana, que era Carranza. Por eso van a empezar los saqueos. Y por eso a Carranza le van a empezar a llamar el gran ladrón. Le van a llamar Alibaba. Porque tiene que conseguir el dinero a como dé lugar para pagar a los norteamericanos que les vendan armas. Es la época en que Carranza va a mandar, creo que se los comenté a ustedes, a Salvador Alvarado en Yucatán para hacerse dueño de la Comisión Reguladora del Enequén y con la lana de los hacendados mandársela a Carranza y comprar armas norteamericanas. O sea, Carranza se vendió, se entregó a los norteamericanos con tal de ganarle a Villa. Y los norteamericanos le apostaron a Carranza. Muchas ventajas tenía Carranza más que Villa. Villa era un troglodita, y eso lo sabían los norteamericanos. Y Zapata era un campesino de quinta, del cual no podían tratar con él. Pero el otro grupo, hombre, pues eran, como Villa les llamaba, y se los comenté la semana pasada, los perfumados. Los que siempre andaban así, muy perfumaditos, muy elegantitos. Carranza mismo, vean las fotos. Obregón, hombre. Calles era maestro de escuela. Okay. Fito de la Huerta, aunque tenía su sangre yaqui, era un tipo muy elegante. Francisco Serrano, ni qué decir. O sea, eran otra cosa, daban, como una palabra muy a la mexicana, daban el gatazo para los norteamericanos. Villa era el clásico, Mexican people, folclore mexicano, pero hasta ahí. Y Zapata ni llegaba a eso. Estos, en cambio, daban una imagen diferente. El grupo de los norteños constitucionalistas carrancistas. Y entonces en esa reunión, donde Carranza les va a informar lo que va a hacer, era casi un hecho que si los norteamericanos cumplían, y si van a cumplir, ellos vencieran, al final de cuentas, a Villa y a Zapata. Y una vez vencidos ellos ahora sí se adueñarían no solamente del poder, sino de la revolución. Y reescribirían la historia de la revolución como lo hicieron. Y es acá donde viene lo que Marta Molina y Alejandro Moreno nos dicen, que es el famoso juramento de la familia revolucionaria, donde van a jurar que cuando lleguen al poder, como buena familia revolucionaria unida, se lo van a repartir. Para empezar, para que a todos les tocara. Fíjense, muy interesante esto. No nos lo cuentan así en la primaria ni en la secundaria. Para empezar, había que poner el lema de Madero, que ese lema estaba más muerto que Adán. El de la no reelección. Un lema que utilizó Porfirio Díaz. El primero en usarlo fue él contra Juárez y contra Lerdo, y luego él mismo lo mató. Luego lo resucitó Madero para la no reelección, y luego lo mataron todos. Ya no les interesaba la reelección, la no reelección. Ahora había que poner esa no reelección. ¿Para qué? No por la democracia, porque si había quienes no eran democráticos eran ellos, los norteños carrancistas. No lo eran. Sino ¿para qué ponía la no reelección? Para que a todos les tocara, para que se lo repartieran cada 4 años. Ya no hubiera, como hizo don Porfirio, de que torció a todos los que querían la presidencia. Torció a Corral, torció a Bernardo Reyes, torció a todo el mundo. Y él otra vez. Aquí ya no se podría. Carranza sería presidente al ganar, luego seguiría el siguiente,
¿ok? Se fueron hasta enumerando. Cada 4 años, como ya no habría reelección, les tocaría a todos, al menos a los principales. Carranza, Obregón, Calles, de la Huerta, Serrano. Bueno, si eran un montón, 420 años, pues ¿cuántos años tenía? A excepción de Carranza, que por eso quería ser el primero, que tenía 60. Los demás eran treintones, de 35 a 37. O sea que 20 o igual perfectamente podrían llegar hasta esperar hasta el último, sabiendo que les iba a tocar. Ese fue el acuerdo. Por eso se van a llamar a sí mismos la familia revolucionaria, y todavía hasta en los años 90, en los discursos del Partido Revolucionario Institucional, se hablaba de la familia revolucionaria. La familia revolucionaria. La familia revolucionaria. Porque era eso. No nos vamos a pelear como buenos hermanitos y simplemente vamos a repartirnos el poder. Y para esto, ¿okay?, elevar a rango constitucional la no reelección, no solamente como una reforma adicionada a la misma, sino la creación de una especie de nueva constitución. Eso fue la propuesta de Obregón y de Calles, porque Carranza lo que quería era una reforma de la Constitución del 57. Para que entonces se empezara de cero. Si vamos a ganar y vamos a tomar el poder, hay que buscar la manera de crear candados. Fíjense qué interesante, porque la palabra la usaron ellos. Crear candados para que ni nos puedan sacar, ni nos puedan juzgar, ni nos puedan hacer nada. Y si por algún motivo hay una revolución que nos vote a nosotros, a la familia, esa revolución será tachada de ilegal. Y así lo dice la Constitución actual, O sea, van a cerrar los caminos. Por eso el sistema va a durar 70 años y un poco más. Porque lo van a crear de tal manera, es un sistema maquiavélico que va a durar un siglo. Creando esos candaditos que van a hacer. Porque se sentían triunfadores. Ahora faltaba, obviamente, el punto final. La derrota real, material de Villa. Y por eso Carranza urgía, y por eso eran los saqueos que hacían en las grandes ciudades, inclusive en Mérida, para conseguir la lana, dársela a los Estados Unidos, que les vendiera las armas a Carranza y le cortaban las armas a Villa. Todos estaban interesados aquí, porque de alguna manera ya todos estaban en contra de los revolucionarios más, por así decir, más revolucionarios que había, que eran Villa y Zapata, que eran los que pretendían, sobre todo Zapata, cambiar el esquema, volver esto una situación agraria, una repartición de tierras, creación de ejidos, todo eso, que los demás no querían. Entonces, ya estaban en contra de ellos los carrancistas, todos los empresarios del norte, los petroleros, los norteamericanos. Era evidente que tenían que perder. Y así llegamos al famoso año de 1916. Batallas por aquí, batallas por acá, en donde Villa se fue adueñando de lo que ya les dije, del norte, bajando por Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, y llegar hasta el Bajío. Mientras que Carranza lo que hacía era tratar de detenerlos, ya no vencerlos, pero estaba utilizando algo que Villa no tenía: diplomacia con los que tenía que ser diplomático. Y eso es lo que estaba haciendo Carranza y también los otros norteños. Y al final de cuentas, Carranza da el primer pago y obviamente le llueven las armas. Por Veracruz, donde estaba él. Armas modernísimas, metralletas modernas, granadas modernas, cañones de proyectiles así, avanzaban kilómetros enteros, ya no la bolota de cañón que se usaba antes, ya eran armas que estaban destinadas y preparadas para que los Estados Unidos participaran los pocos meses de esto en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, ya con esto, poco a poco
se empieza a emparejar la guerra. Si ustedes leen el libro de 8,000 kilómetros de campaña de Álvaro Obregón, también podemos entender cómo fue transformándose esto de la campaña. Porque se fue transformando de tal manera que poco a poco, debido a las armas, fueron ganando o al menos emparejándose territorio con Villa. Y algo muy importante, si Villa era el estratega de la convención, Obregón era el estratega del carrancismo. Si Villa era un militar y un estratega nato, porque no tuvo estudios, Obregón casi lo mismo. Era un empresario, ¿okay? Pero se dio cuenta que tenía don de mando y que tenía ese sentido común especial para el arte de la guerra. Y eso le va a ser muy útil a Carranza, porque Carranza, tipo Juárez, no se metió. Carranza dirigía desde Veracruz. Los demás eran los que se mataban allá. Y Obregón era el principal estratega. Y es Obregón el que va a distribuir, porque era el segundo de Carranza, el que va a distribuir los armamentos para empezar a copar a Villa y que del Bajío no pase. Para aquellas personas de fuera de México que no saben qué es el Bajío es el centro geográfico del país, de nuestro país, de México. O sea, es por el estado de Guanajuato, por ahí está el Bajío. Es el Bajío, así le llamamos. No el Altillo, ¿eh? El Bajío. Los altos están en otra parte, están en Jalisco, son los altos de Jalisco. Este es el Bajío, ¿okay? Que es el centro de México. Entonces, Villa se empieza a dar cuenta que algo había ocurrido, que ya, sobre todo Obregón, ya le emparejaba las batallas. Y esto no le va a gustar. Sin embargo, con el apoyo norteamericano y cada vez llegaban más armas por Veracruz, Obregón va armando a todos los demás generales, de la Huerta, Serrano, etcétera, para copar a Villa y cercar a Zapata, al que lo van a encerrar en el estado de Morelos. Además de que Zapata, a diferencia de Villa, tenía una mente muy limitada. Zapata, lo único que veía para Emiliano Zapata, su mundo era el estado de Morelos. O sea, tenía una mentalidad muy cerrada. Para él el problema agrario era únicamente de ellos. Y no se estaba dando cuenta que México era muy grande. Entonces, fácilmente a Zapata se le va a ir cercando para que no salga de ahí. El problema era Villa. Porque Villa tenía más de 50,000 hombres en lo que el mismo Villa le llamaba la División del Norte, poderosísima, y que daban la vida por el general Villa. O sea, los soldados de Villa lo idolatraban, a pesar que Villa era un general dicen que tenía bipolaridad, ¿no? Un general así como de repente se ponía a llorar porque mató a un enemigo, de repente se ponía a bailar sobre su cadáver. Y a pesar de que Villa fue muy estricto con sus tropas, por ejemplo, no permitía el trago. Villa era enemigo del trago. Nunca le gustó el trago y lo perseguía cuando sentía que alguno de sus hombres olía a trago o su secretario Trillo le decía, fulano de tal huele a trago. Villa en persona iba y le daba de balazos, lo mataba. Nunca le gustó el trago. Se dice por allá que porque cuando era joven su papá o su mamá eran alcohólicos, en fin, ya son leyendas, ¿no? Pero el hecho es que él nunca aceptó, a diferencia de Zapata, que le encantaba el trago, y a Zapata por eso lo van a agarrar, ¿okay? Porque le van a ofrecer una bebida aguardientosa muy rica y Zapata ya le va a gustar eso más adelante. Pero Villa era un tipo carismático, que al dicho de José Vasconcelos, era un hombre que, de haber tenido estudios, otra cosa hubiera sido, a lo mejor llegaba a ser presidente de México y tal vez otro gallo hubiera cantado en nuestra historia. Pero era muy ignorante,
Y era el tipo así que de repente mandaba a fusilar a alguien y luego que lo fusilaban, ¡ay, para qué lo fusilé! Y se tiraba a llorar por él. Por eso dicen muchos, hoy en día, muchos historiadores, de que Villa probablemente padeciera esa famosa enfermedad, que, bueno, no común, no, pero porque hay hoy en el siglo XXI, que es la bipolaridad. Bueno, pues así las cosas cuando llegamos al mes de abril del 16. Obregón había logrado poner una raya a Villa y se había dado el lujo de avanzar hacia el Bajío. Y Villa, furioso y molesto, ¿okay?, quería avanzar hacia México. Ya estaba molesto. Y aquí viene la batalla épica de que les dije la semana pasada. La famosa batalla que fue algo así increíble por la cantidad de gente que va a participar y por la estrategia que se va a hacer y por los dos personajes verdaderamente estrategas que se van a enfrentar en esta guerra civil. Villa contra Obregón. Álvaro Obregón contra Francisco Villa. La famosísima batalla de Celaya, en Guanajuato. Una batalla que podría compararse con las batallas griegas de los aqueos contra los troyanos. La batalla de las pirámides de Napoleón Bonaparte. Inclusive hasta con las batallas de ciencia ficción, los que les gusta mucho ver películas de superhéroes, la batalla de los superhéroes contra Thanos. Así. Fue una batalla épica, durísima y llena de sangre. Me extraña realmente que ningún cineasta, al cabo de 100 años de este acontecimiento, no haya filmado una película, mínimo una serie, donde represente esta batalla que fue súper épica. Las tropas de Obregón, perfectamente bien divididas para atacar a Villa, y Villa con su división del norte, perfectamente bien igual, preparado. Iba a ser una batalla gruesísima. Obregón sabía que si él perdía, el camino a México estaría libre, Villa avanzaría y Caraza tendría que agarrar un barco con todo el armamento gringo y se tendría que ir. Y Villa sabía que si Obregón ganaba, ahí se acababa la división del norte y se acababa el ejército villista. Villa sabía ya que Obregón tenía tan buenas armas como las que tenía él. Que los norteamericanos lo habían traicionado, por así decir, y que también le habían vendido armas al viejo Barbas de Chivo, como Villa le decía a Carranza. O sea, que la batalla estaba pareja, sumamente pareja. Por lo tanto, casi podría decirse que era un volado. Cualquiera podía ganar esa batalla. Y se inicia la batalla, mediados de abril de 1916. Una batalla que va a durar más de 8 horas. Los intentos de Villa de avanzar se topaban con las ametralladoras y los proyectilazos de Obregón. Y lo mismo ocurría con Obregón. ¿Okay? Obregón, los intentos de avanzar se topaban con las granadas, los proyectilazos de Villa. Parejo, totalmente parejo. Les conté la semana pasada que Villa tenía a un personaje, a un fotógrafo, camarógrafo norteamericano, que le filmaba y le tomaba fotos de todo. También les comenté que del personaje de la historia de la revolución y de toda la historia de México, que más fotografías hay es de Villa. Villa le encantaba ser retratado, como se decía en esa época, hoy fotografiado. Le encantaba que le tomaran fotos, le fascinaba de todo lo que hacía, de todo. Y había contratado a este señor Phillips para que a todas horas, en todo momento y todo lugar, le tomara fotos. Por eso hay un chorro de Villa, y hay más perdidas. Los rollos de fotografías y rollos de películas de Villas, muchos se han perdido, están perdidos. Se sabe que Phillips filmó la batalla, o sea, esta batalla épica, verdadera, real,
No en el cine como Infinity War, nada por el estilo, sino verdadera la batalla. La filmó. Obviamente no era un como hoy que das filme y no se gasta el rollo obviamente porque ya todo es digital. Pero en aquella época era rollo. Se gastaba y había que sacarlo y ponerlo y así se hacía. Por eso es que muchos en la batalla se perdieron esos rollos. ¿Dónde los dejé? Ya los destruyeron. O sea, no lo sabemos. Pero la filmó y hay rollos que sí existen, verdaderos. Krauss rescató algunos cuando hizo aquel programa de televisión, cuando estaba de moda Krauss a finales del siglo pasado, ¿cómo se llamaba? Creo que México en el siglo XX o algo así por el estilo. Y logró rescatar algunos que se encontraron o se encuentran en la Cineteca Nacional. Los rollos de Pancho Villa en general. Fotos hay de Villa, pero hasta comiendo. No le importaba tomarse fotos con una esposa, al día siguiente con la otra, porque ya quedamos que Villa se casó como 7 o 8 veces con diferentes mujeres, sin divorciarse y sin que la otra estuviera muerta. Y se casaban todas por la iglesia. Villa era muy católico, pero católico al estilo primitivo, troglodita. Él no entendía por qué cuando iba a casarse con otra, el padre decía, ya estás casado con fulanita, no te puedes ver. No, ¿por qué no me puede casar? Porque no se puede. Le decía Villa. Entonces usted quiere que yo viva en pecado. Quiere que yo me acueste con ella, pero no soy casado. Pues no, o me casa o lo mato, padre. Pues te caso. Por eso Villa decía que todas estaban casadas por la iglesia, porque según Villa, así no cometía pecado. Fíjense que es simpático. Era la mente de Villa, pero porque era extraordinariamente ignorante. Entonces hay un montón de fotos y de películas. Y una de ellas, o unas de tantas, está parte de la batalla de Celaya. Y aquí hay varias fotografías, una muy conocida de Villa, donde Villa está montado en su caballo, que por cierto se llamaba el 7 leguas, así como hay caballos famosos, Rocinante, Don Quijote, Babieca, el del Cid, Marengo, el de Napoleón, Bucéfalo, el de Alejandro. Pues el de Villa se llamaba 7 leguas. De hecho, hasta le hicieron una canción a favor de Villa. 7 leguas el caballo que Villa más estimaba. O sea, dedicado a 7 leguas. Cuando murió el 7 leguas, luego se muere Villa. Cuando el 7 leguas se muere, Villa luego se muere detrás de él. Bueno, hay una foto y una imagen muy conocida donde Villa está montando su caballo. ¿Ok? Y está como relinchando. Y casi nadie lo ve porque no aparece en el ángulo de la fotografía. No lo tomó quizá bien, estaba en movimiento todo. Lo tomó Phillips. Pero Villa tiene una ametralladora. Y aquí viene la cuestión. Cuando eso de las 3 de la tarde, la batalla estaba pareja. Y que nadie podía cantar victoria ni por el bando de Obregón ni por el bando de Villa. Villa, en esos exabruptos que tenía, en esas locuras, en esa bipolaridad que tenía, Villa ya no aguanta más y quiere hacer una jugada magistral, algo así como el caballo de Troya. Él seguro que jamás había escuchado hablar de ese caballo. Y entonces Villa se cuenta que de manera abrupta, gruesa, en plena batalla, se sube a las 7 leguas, agarra una de esas ametralladoras modernísimas que tenía, que la podía manejar en un solo tiro y así como en las películas, se sube y cabalga, pero así como si fuera alma que lleva el diablo, atravesando las trincheras, las suyas propias, y cruzando las de Obregón, y llega hasta el campamento, o sea, la tienda de campaña donde está. Bueno, no llegó ahí, tampoco llegó, ya llegué, no, pero llegó muy cerca de donde estaba Obregón dirigiendo con sus planos la campaña. Y cuentan que Serrano, que era el segundo de a bordo de Obregón, le dice: Villa ha entrado a nuestra área. ¿Cómo que Villa entró? Pues Obregón no lo puede creer. Pero así era Villa, por eso es muy famoso y por eso lo querían. Entró y no lo mataron. Pues es que fue tan rápido que no se dieron cuenta, o se dieron cuenta, no le daban, porque Villa y el caballo además se adoraban mutuamente. Era un amor entre el caballo y el jinete. Y Villa llega, y entonces cuentan y se dicen los que lo vieron, porque fue tan rápido el momento que Obregón sale de la tienda de campaña, ¿okay?, con su pistola en la mano, porque dice: ¿dónde está Villa? Y en una distancia que no podemos imaginarnos cuánto tiempo,
cuántos metros estaría, pero Villa ve a Obregón, lo tenía que ver. Y entonces Villa, que estaba disparando así como loco, le dispara a Obregón. Y Obregón cuentan que al ver que era Villa y que disparaba a diestra y siniestra, Obregón se voltea porque le iban a dar. ¿Okay? Se voltea por su lado derecho. Y el momento en que de la ametralladora de Villa vomitaba las balas. Y Obregón se voltea y le dan a Obregón en el brazo derecho. Y el brazo derecho queda casi desprendido del tronco de Obregón. Y Obregón cae a tierra. ¡Ah! Okay. Rápidamente, cuando se dan cuenta que el jefe cayó, porque cayó, Obregón cayó, Villa retrocede, porque ya lo habían distinguido, pero pensó, ya maté a Obregón. Okay. Y se regresa a su campamento, y todos a curar a Obregón. Obregón, que tenía todavía en la mano izquierda la pistola, o al verse Obregón, porque ve el brazo y se está revolcando de dolor, Obregón se pone la pistola en la cabeza para matarse. Cuando de repente la mano de su segundo, Francisco Serrano, lo detiene. Cálmate, Álvaro, cálmate. Por favor, cálmate. No, me voy a morir, prefiero morir a quedar como voy a quedar. No, cálmate. Y le salvó la vida a Obregón. Malaya. Porque si Obregón hubiera muerto, Serrano hubiera sido presidente. Porque luego Obregón no le va a agradecer nada. Así eran los revolucionarios. Pero en fin, lo llevan rápidamente, llaman a los médicos, y los médicos, no hay manera, ¿ok? Hay que cortar el brazo. ¿Cómo van a cortar el brazo? ¿Usted es borracho, doctor? Hay que cortar el brazo. No hay más. ¿Pero qué? No hay anestesia, así que péngale. ¿Pero qué? Y como estaba gritotando, le ponen aquí una cosa pero en la boca. Y toma, Dogo. Le cortan el brazo a Obregón. Brazo que durante muchos años, de una manera macabra y absurda, estuvo exhibido en el monumento del Parque La Bombilla en la Ciudad de México, en Insurgente Sur, camino a Ciudad Universitaria, camino a la UNAM, ¿okay? Donde la gente podía ver ese morbo del brazo conservado en alcohol, hasta que en 1989 la familia, los nietos de Obregón dijeron, ya basta. Bueno, y entonces, quitaron el brazo ahí y lo enterraron junto con su cuerpo en Huatabampo, Sonora, que es donde Obregón descansa. Pero durante mucho tiempo, tal vez algunos de ustedes, sobre todo los que viven en México y ya tienen pues mayores de 40 años, se acordarán, o tal vez hayan ido por allá, por el Parque La Bombilla, donde de hecho el monumento existe todavía, lo que ya no existe el brazo que esté ahí exhibido. Se podía entrar al monumento y lo primero que veías es el tremendo brazo conservado en alcohol. Ya estaba tan negro, porque habían pasado los años. Esto ocurrió en el 16, y el brazo se lo llevaron, ya los nietos lo reclamaron, los bisnietos, en el 1989, o sea, hace, ¿cuánto tiempo estuvo allá? 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 80, más de 70 años. Ya tiene más de 30, que ese brazo pues ya no está, pero el monumento Obregón existe. Seguro que han pasado por allá, porque todo el mundo que va a la UNAM, por Insurgente Sur, tiene que pasar enfrente, y a un lado está también una de las librerías más grandes de México, que es la librería Gandhi. Bueno, sin embargo, al final de cuentas, los segundos de Obregón, o sea, los Francisco Serrano, Calles y de la Huerta, al ver que lo que le habían hecho a su jefe, dicen, tenemos que ya vencer a Villa, ya basta. Y hacen una ofensiva brutal. Se dice que en los campos de Celaya, entre los dos bandos, hubo más de 30,000 muertos. ¿Saben lo que es eso? 30,000 muertos tirados ahí. Ni en las peores épocas de Hidalgo había pasado eso. 30,000 muertos. Ahí, tirados nada más. Qué triste. Pero lo importante, la artillería pesada y más numerosa de las tropas carrancistas, mientras Obregón estaba saliendo de la operación donde le quitaban el brazo y oía todavía los disparos, vencían a la División del Norte.
a las 6 de la tarde me parece que era el 16 de abril, no recuerdo bien, de 1916, Villa se retiraba derrotado. Las tropas de Carranza, encabezadas por Obregón y dirigidas en la última etapa por sus segundos, Serrano principalmente y Calles, derrotaban a Francisco Villa. Ahí se acabó la división del norte, porque Serrano ordena perseguirlos para aplastar a la retaguardia. Y lo aplastaron. Y la aplastaron. Villa nunca, en los años que le quedaron de vida, casi 10, nunca pudo rehacer al poderosísimo ejército del norte. Se convirtió a partir de este momento en un guerrillero que se iba a dedicar a romper el alma a cuanto presidente subiera. Sobre todo de ese bando, del bando vencedor. Lo importante es que Villa había sido derrotado. El peligro sobre la Ciudad de México se acababa y al mismo tiempo las tropas carrancistas tomaban el Bajío. Celaya, Irapuato, Salamanca, Guanajuato, pam, 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 mientras Villa huía hacia el norte. Iba hacia el norte, más al norte, más al norte, más al norte, más al norte. Poco a poco, en unos cuantos semanas, las tropas carrancistas se adueñan del Bajío y de la parte centro-norte del país. El triunfo era total. Con Obregón es dado de alta, ya barbado y todo, barbo, que ya no había estado ahí, ya sin brazo, en verdad. El brazo se lo cortaron a partir del muñón, no llegó al hombro, lo que más bien le cortaron fue del codo para abajo. Esta parte la tenía, ¿okay? Era el muñón. Tuvieron que enseñarlo a escribir en zurdo, porque él no era zurdo, tuvo que saber escribir en zurdo, firmar en zurdo, porque pues, no sabía, él era derecho. Muchas cosas detallistas muy interesantes, muy simpáticas de Obregón, porque pues era zurdo, ¿no? Pero no era zurdo. Y había vencido a Villa. Villa, furioso, huía hacia donde tenía a más amigos y que lo podían ocultar. Chihuahua. A pesar que él era duranguense, en Chihuahua. Ahí se va a esconder Villa y convertirse en lo que va a ser todo el resto de sus vidas, en un guerrillero invencible, pero ya no peligroso en el sentido de que pueda tomar una ciudad. Era un guerrillero, Villa. Al mismo tiempo con que Zapata, al saber la derrota de Villa, también se repliega hacia Cuautla, que era su fuerza. En resumen, la revolución agrarista, socialista, villista, aquí terminó, en los campos de Celaya. Habían ganado los norteños, los empresarios norteños, los carrancistas. Carranza le manda la noticia a Veracruz, ¿okay?, de que ya Villa había sido derrotado y que huía y que era cuestión de días atrapar a Villa. Carranza inmediatamente, sin perder un segundo, ¿okay?, convoca ahora: señores, ya ganamos. Lo que decíamos, ya somos los dueños de México. Pero tenemos ahora que hacer las cosas bien. Y para hacerlas bien, ¿okay?, vamos a modificar la Constitución para incrustarnos en ella. Y Carranza convoca a un Congreso Constituyente en septiembre de 1916 para que se reúnan en diciembre para analizar la del 57 y hacerle las reformas. Entre abril y noviembre, Carranza, Luis Cabrera, el licenciado Aguirre Berlanga y todos los civiles abogados de Carranza se van a reunir con él mientras Obregón se recuperaba y mientras los demás ocupaban militarmente las plazas que tenía Villa, para redactar un proyecto de constitución totalmente liberal, poniendo al día la Constitución del 57. Era el famoso Proyecto Carranza, mientras se convocaba
al constituyente y alrededor de un poquito menos de 200 diputados van a asistir a ese congreso, cuya sede para romper el alma villa va a ser Querétaro, el inicio del Bajío. Ahí se van a reunir, en Querétaro, en la reunión del Congreso Constituyente, el último constituyente que ha existido en México, que duró de diciembre de 1916 a febrero de 1917. El chiste era que el Congreso discutiera el proyecto de Carranza, ¿ok?, y lo aprobara, porque la mayoría eran gente de Carranza, de Obregón, de Calles. No había representantes de Villa, no había representantes de Zapata, eran meramente representantes de los norteños. El triunfo era total. Cada estado, dependiendo del número de habitantes, mandaba sus representantes. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del estado de Yucatán, que es donde transmitimos esto, pues mandaron, por ejemplo, a los más conocidos, al señor Héctor Victoria Aguilar, ¿okay?, y a Antonio Ancona Albertos, que fueron como constituyentes del Congreso 16-17. Ahora, no era todo alegría, no era todo aplauso, porque evidentemente los norteños ya tenían el poder de hecho, faltaba hacerlo de derecho, pero sabían que esa constitución que Carranza había hecho estaba hecha por Carranza, y que al final de cuentas el que salía más beneficiado de toda la bola de empresarios era Carranza, que él pudo haber dicho, bueno, yo fui el que organizó esto, ¿ok?, y por lo tanto, como yo reparto y yo comparto, pues me llevo la mejor parte. Pero esto no le va a gustar al grupo que se había roto el alma en los campos de batalla, especialmente al segundo de a bordo, que empezaba a recuperarse de las heridas, que era Álvaro Obregón. Pero esto lo veremos la próxima semana. Pues muy buenas noches, tengan ustedes un excelente inicio de semana, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana.